En este video vamos a ver los modos de adquirir el dominio. Este es un tema bastante recurrido, al cual se recurre mucho para efectos de preguntas en pruebas y exámenes. Por eso más de 2 o 3 videos le vamos a dedicar para poder ampliar algunos conceptos. ¿Qué vamos a entender como modo de adquirir el dominio? Son determinados hechos materiales a los que la ley les atribuye la virtud de hacer nacer o traspasar el derecho de dominio. Repitámoslo mejor. Determinados hechos materiales a los que la ley les atribuye en virtud de hacer nacer o traspasar el derecho de dominio. Son los siguientes. Vamos a identificar en principio 6. La ocupación, ubicada en el artículo 606, adquisición solo de cosas corporales muebles. Tenemos la accesión del artículo 643, que es la adquisición solo de cosas corporales muebles o inmuebles. Luego tenemos la tradición del artículo 670, que es la adquisición de todas las cosas corporales, muebles e inmuebles e incorporales, sean derechos reales o personales. Luego tenemos la prescripción del artículo 2492, la adquisición de cosas corporales, muebles o inmuebles, cosas incorporales, pero limitada a los derechos reales, excepto las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes. Luego tenemos la sucesión por causa de muerte del artículo 591, adquisición de cosas corporales e incorporales, y universalidades jurídicas, o sea, el patrimonio transmisible de una persona en su totalidad. Finalmente tenemos la ley, cuyo título será la sentencia judicial. Por excepción es posible adquirir universalidades jurídicas mediante la tradición y prescripción cuando se trata del derecho de herencia. Bueno, en este esquema que nosotros tenemos, hemos identificado cada uno de los modos de adquirir, pero también le hemos dado importancia a la clasificación. Por ejemplo, en originarios y derivativos, a título singular y a título universal, por acto entre vivos y por causa de muerte, a título gratuito y a título oneroso. ¿Ya? A ver, pero ¿qué significa que sean originarios? Originario, provocar el nacimiento de un derecho sin que se produzca relación de causa y efecto con el antecesor, ocupación, accesión, prescripción. Esto es, si el primer titular es la persona que adquiere la cosa, se considera también como posibilidad que otro sujeto haya sido dueño de la cosa, como por ejemplo en la ocupación, si se trata de cosas que el propietario hubiese abandonado para que sean adquiridas por el primero que lo desee. Derivativos, existe un traspaso de dominio. No nace de inmediato en el titular, habiendo así una relación causa-efecto entre el antecesor y sucesor. A ver, veamos, ¿qué ejemplo? La tradición y sucesión por causa de muerte. Importancia de esta clasificación. ¿Qué importancia le podríamos dar a los derivativos? Para medir el alcance del derecho que se adquiere, si acaso el modo de adquirir es necesario solamente atender al titular. En cambio, en igual situación, tratándose de un modo de adquirir derivativo, se debe atender al derecho que tenía el otro dueño. Nadie puede transmitir o transferir más derechos que los que tiene, ¿ya? Eso lo vamos a ver ilustrado en ejemplos un poquito más adelante, así que
no nos pongamos nerviosos. Por otra parte, la clasificación a título singular y a título universal. En ese caso, únicamente se permite adquirir bienes de una persona o una cuota de ellos y nunca universalidades. Ejemplo, la ocupación y accesión siempre son a título singular. Sucesión por causa de muerte puede ser a título singular al adquirirse los legados. Y bueno, a título universal si es una herencia. Tradición y prescripción son a título singular. Clasificación por acto entre vivos. Traspasan el dominio en vida de las personas intervenientes, ocupación, accesión, tradición y prescripción. Sucesión por causa de muerte. Muerte del causante como requisito para que opere la transmisión del patrimonio de éste. Luego viene la clasificación a título gratuito. Adquirente no hace ningún sacrificio pecuniario. Para el caso de las donaciones, gozan de este carácter la ocupación, la accesión, la prescripción, la sucesión por causa de muerte y la tradición. A título oneroso, al adquirente le significa un sacrificio pecuniario, la adquisición del dominio. Hay tradición. Por ejemplo, ahí está la tradición. El dominio puede adquirirse por un modo, en cambio, se puede poseer una cosa por varios títulos. Repito, el dominio solo puede adquirirse por un modo. En cambio, se puede poseer una cosa por varios títulos. El título y el modo de adquirir. Este es otro aspecto bien importante. Clásica pregunta: ¿qué es un título? Un título es un antecedente jurídico que sirve de causa y justificación para la verificación de una transferencia de dominio. La tradición requiere además que exista un título traslaticio de dominio, por las siguientes razones. ¿Cuáles? La que exige el 703, el artículo 703. También de los contratos solo nacen derechos personales, son fuentes de las obligaciones y nunca derechos reales. Finalmente, para cumplir la obligación personal que nace del contrato. Argumentos que refuerzan la opinión de que solo se requiere título en la tradición. Algunos, por el contrario, dicen que los demás modos de adquirir también necesitan un título. En este aspecto es importante pensar que en la sucesión por causa de muerte es posible suceder al difunto, parte ab intestato, parte testamentaria. Si fueran necesarios títulos para los demás modos de adquirir, podría adquirirse a 2 títulos, situación que es inaceptable. Por otra parte, la ponencia de quienes sostienen la doctrina contraria no dice nada respecto al cual vendría a ser el antecedente en el caso de que la ley fuese el modo de adquirir. Finalmente, el artículo 588 se refiere solamente a los modos de adquirir el dominio y jamás de títulos, por lo que sería suficiente la existencia del modo de adquirir la ley. De manera excepcional, en la tradición hace mención y exige un título traslaticio de dominio, pero el demás modo de adquirir no se refiere en lo absoluto a títulos. Y finalmente, si el título se confunde con el modo de adquirir en la ocupación, accesión y prescripción, demuestra que aquel es inútil. ¿Ya? Es bien importante entender estos aspectos, como digo, son preguntas habituales de examen.